Bueno, vamos a leer la lucha interior. Estos son mis separadores, me los hace Chuchu. A esta altura somos claramente conscientes del problema básico en la vida de un cristiano, la lucha contra el pecado. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo afirma que todo cristiano se halla trabado en una intensa batalla espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:2. De modo pues que en este mundo actúan fuerzas espirituales externas que procuran alejarnos de Dios y de su voluntad. Pero no siempre debemos culpar a Satanás por todo lo que sale mal o por cada pecado que cometemos. Con frecuencia es nuestra propia pecaminosa naturaleza que obra en nosotros, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Gálatas 5:17. Eso, ¿viste? Que son fuerzas espirituales que no se pueden ver, pero que sí se pueden notar por los efectos, como el viento. Vos el viento no lo podés ver, pero sí podés dimensionarlo con lo que es capaz de mover. Lo mismo pasa con las fuerzas espirituales. Entonces lo más importante, ten cuidado ahorita que acá estoy, puedes ir por allá, mi amor, con mami. Podés darte cuenta qué fuerza espiritual te está moviendo por lo que estás haciendo, o sea, bajo qué influencia estás. Es como que hay una fuerza operando en vos y te va empujando a comportarte de una manera, porque la influencia es sutil y poderosa. Sutil porque no te das cuenta y poderosa porque tiene la fuerza de mover todo tu comportamiento, tu creencia, todo. Entonces cuando vos parás y te revisás y decís, ¿qué estoy haciendo?, te das cuenta lo que estás haciendo. Tú decís, ¿cómo estoy haciendo esto? Yo nunca me había propuesto hacer esto, yo no quería. Entonces hay una influencia detrás de eso, esa influencia es espiritual. Por eso cuando vos lees la palabra de Dios y cuando vos orás, está bajo la influencia del Espíritu Santo, y también es el Espíritu. No lo ves, pero por los efectos dimensionás la intensidad de la comunión que tenés con Él. Mientras más comunión, más se nota la fuerza de Él en tu vida, a favor de tu vida. Y mientras más lejos estás, también se nota. Pero siempre estamos bajo una influencia u otra, eso es clave, por eso es una lucha, ¿no? Como dice acá, está muy bueno como lo expresa él. Todo cristiano se halla trabado en una intensa batalla espiritual, y eso la gente no lo sabe, no lo ve. Y esto no es algo que se reduce a nuestra exterioridad. La batalla prosigue en nuestro interior. Y ese es justamente el tema de Romanos 7, especialmente los versículos 7 a 25. Veamos, por ejemplo, Romanos 7, 7 y 8. Conviene leer estos versículos en una buena traducción moderna de la Biblia o del Nuevo Testamento. A continuación ensayaremos una paráfrasis de lo que dice Pablo. Antes de haber oído de la ley de Dios y de las buenas nuevas de salvación, ignoraba que la codicia fuera un pecado. Pero después de oír del decisivo mandamiento, no codiciarás, la ley de Dios me mostró este pecado en mi corazón y súbitamente tomé la clara conciencia de la magnitud de la codicia que se revolvía en mí como maligno gusano. Y comprendí cuán gran pecador era, condenado a morir, a no haber sido por Cristo. Como cristiano comencé a luchar contra este maligno deseo que me corría y que luchaba. Traté de no codiciar ni evadir más, pero no pude. El desafío de mi vida es leer
todo el barullo de fondo. Sí, me imaginé. Bueno, ustedes lo leen bien ahí en su Biblia. Este es el cuadro. Y no hay duda que todos lo hemos sentido muchas veces, como se sintió Pablo. Tal vez nuestro pecado sea el desorbitado deseo sexual, en mi caso muchas veces. Orgullo, tu fucking caso. Glotonería, el fucking caso de nosotros que ya gracias a Dios no lo es. Pereza, acá fucking estamos. U otros, ira, mamá, u otros pecados que nos asedian. Hebreos 12:1. Era tu lista, era tu lista. Era mi lista. Menos orgullo. Sentimos la misma lucha interior. A veces nos llegamos a la misma conclusión a la que llegó Pablo en Romanos 7:22-24, que citamos anteriormente. Pero no nos detengamos ahí. Tomemos nota de la gloriosa conclusión a la que arriba Pablo en el versículo 25 y en Romanos 8:2. Las cartas originales de Pablo no estaban divididas en capítulos y versículos, eso es clave saberlo. Él lo dice acá, yo también lo aclaro, ¿no? Sí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como lo dijo un gran santo muchos años atrás, el pecado no reina más, pero todavía lucha. Horacio Bonar fue un teólogo brillante, un gran santo y un piadoso pastor. Murió a la temprana edad de 33 años, pero no antes de que se produjera un formidable avivamiento en su iglesia en Escocia. Sus sermones y sus libros han sido de bendición al pueblo de Dios durante los últimos 150 años. Habló honestamente por todos nosotros cuando dijo: en tanto la conversión calma un tipo de tormenta, desata otra que dura toda la vida. Muy bueno. El esfuerzo de los teólogos para explicar esta lucha lleva siglos. Siglos. Algunos toman las palabras de Pablo cuando habla de las dos naturalezas que coexisten en el cristiano, el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Vos por qué pensás que Dios dejó eso de las dos naturalezas en nosotros, y cuando recibimos el Espíritu Santo no es que nos dejó una sola naturaleza, que sería la divina, y dejó que también esté la naturaleza pecaminosa en nosotros? Y para que nosotros también, primero porque si no seríamos recontrolados y sería re fácil, después ahí queríamos acá en medio de la nada, pero creo que por medio de las dos naturalezas, o sea, seguimos aprendiendo. Aprendiendo, por ejemplo, ¿qué? Y por ejemplo a buscarlos, a detectar las influencias. Entonces tenemos como ahí todo tranquilo. Imagínate que hubiéramos nosotros bajo influencia, sería lo mejor, porque ya no haríamos lo que no queremos hacer. Si solamente el Espíritu Santo nos influencia todo el tiempo, pero estaríamos también, creo que pasivos. Creo que la otra forma, para el que está realmente interesado como cristiano en buscar a Dios, te mantiene en esa continua búsqueda, entendiendo la necesidad que hay de Él. ¿Vos tenés tu celo ahí? Sí. ¿Me lo pasás, por favor? O sea, en poner la aplicación de la Biblia. Es muy cierto y es muy necesario, que eso es lo que muchas veces no se ha enseñado, ¿no? Gracias. Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante, mira lo que dice el apóstol Pablo. Para mí esto es clave de por qué Dios dejó las dos naturalezas. Dice Pablo que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero ira e indignación a los que por rivalidad desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno. Claro, ahí está. Para después poder hacer el justo juicio. Exactamente, entonces tenemos las dos naturalezas. Y no tenés excusa. Y hay gente que también cae en este error, ¿no? De decir, bueno, o sea, tengo la naturaleza del Espíritu de Dios en mí, entonces me voy a esmerar, me voy a esforzar y voy a ir por la línea del bien, que sería lo ideal.
Pero cuando vos vas a lo concreto, al día a día, a la realidad, te das cuenta de que estás pecando de altivo, de orgulloso, de soberbio, de arrogante. Y vos decís, ¿por qué si me propuse hacer lo bueno? Pero no estás entendiendo que si vos podés hacer lo bueno, es por el Espíritu Santo de Dios, no por vos. Es Cristo en nosotros haciendo el bien. A ver, un ratito. A ver, un ratito, mamita, te hace algo. Acuérdate que hay que primero experimentar un poco el hambre. Así que uno no tiene ni idea de lo que es el hambre y yo tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comer cuando nos proponemos y decir, bueno, ¿qué hora es? Recién son las 7:10. A las 9, un ejemplo. A las 9 está bien, a las 9 voy a desayunar. Entonces aprendés a comer cuando vos lo decidís y no cuando tu cuerpo quiere. Si bien es cierto que hay que alimentarse, también es cierto que vos tenés que desarrollar dominio propio. Si no, el día de mañana se te va a ocurrir hacer algo y porque se te ocurrió lo vas a hacer. En cambio, si no, no es que voy a hacer lo que se me ocurre, voy a hacer lo que yo elijo hacer. Te lo digo a modo que vos lo tengas en cuenta si es que vos querés. Entonces, ¿en qué estaba, bebé? Que dijiste el Espíritu Santo. Sí, ¿En qué estaba? Déjenmelo saber ahí en los comentarios. perdí con el nombre que me pasa en el versículo que bueno. Ah, ahí está, en eso de no caer en pensar en que vos haces las cosas porque vos te lo proponés y lo Claro. haces. Vos lo haces todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios porque Dios te dio el Espíritu Santo. Si no, ninguno de nosotros sería capaz de hacerlo. Por algo le dijo Dios al apóstol Pablo, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y vos decís, ¿qué es la gracia de Dios? Su influencia, su fortaleza, su presencia en tu vida, todo lo que proviene de Él. ¿Estás bien, bebé? Entonces que te baste su gracia, no tu Claro. esfuerzo, no tu dedicación, no Y tu tampoco oración. que Dios nos dio su perfección ni su fuerza, o sea, sino que es como decir, bástate mi gracia, como decir, esa, no lo diría influencia, sino esa cuota de, no sé, misericordia, para que aun cuando estemos ahí débiles o hagamos las cosas mal, Él sigue ahí. Bien. Entonces te va desarrollando también la humildad, la confianza, el verdaderamente confiar en Dios. Porque si no, siempre queda eso que Dios tiene que eliminar de nosotros, ¿no? Eso como pensar que podemos hacer algo por nosotros mismos, mucho más cuando se trata de asuntos de Dios. ¿Vos te acordás cuando Dios le dijo a Abraham que con Sara le iba a permitir tener un hijo? Sí, Era el hijo de la promesa sí. que Dios le hizo a Abraham. Y Dios se demoró 25 años en cumplir esa promesa. ¿Qué esperó Dios? Desde que le dijo que le iba a permitir tener un hijo hasta que le permitió tener un hijo. Y Él, o sea, según lo que hemos aprendido acá, primero que ellos estuvieran en un tiempo clave en el que ya no pudieran por sus propias fuerzas. Pero ahora relacionándolo con esto de que las personas no creen que lo pueden hacer por lo mismo, es eso. Y después con lo de la gracia, es decir, el tiempo en el que todo se dé para mostrar eso, para mostrar esa gracia y para trabajar esa paciencia de Dios. Porque si vos, es cierto eso, ¿no? Porque si vos prestas atención, Dios hace énfasis cuando le permite a Abraham engendrar hijo con Sara, diciendo, por ejemplo, que era Abraham de una edad ya avanzada. Sí. O sea, ya por sus propios medios iba a ser muy difícil, incapaz, imposible. Muy difícil, no, imposible de que él por sus propios esfuerzos pudiera, Sara estéril. Pero Dios viene a decir, listo, lo que yo te prometí lo voy a cumplir. Pero antes, 25 años atrás, Abraham todavía se sentía fuerte, vigoroso, capaz de por mí mismo procrear. Y aunque así lo fuera, dentro de la voluntad de Dios estaba cuando realmente Abraham hubiese sido despojado de sus fuerzas. Claro. Entonces te das cuenta de que Dios te lleva por un camino muchas veces de vaciarte de esas fuerzas humanas para darte cuenta que realmente es Dios el que te sostiene. Claro que no quede duda. Que no tiene nada que ver con vos, que tiene que ver con Él, con su elección antes de haber fundado
el mundo. Para que no te quede en duda de que realmente Él te llamó, de que Él te escogió y de que Él es el que te acompaña. Entonces eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que saber. Sí, porque capaz que uno está esperando algo y entenderlo desde, o sea, si lo evaluás desde este punto, hoy todavía hay recursos. ¿Ves? Entonces, si el Señor realmente quiere mostrar lo suyo, a veces es cuando estás en el desierto, digamos, usando palabras populares entre los oyentes. Entonces, no sé, sabiéndolo Es necesario pasar por ese proceso de ser vaciado de tus propias fuerzas, y mucho más cuando vos lo entendés. La idea de Dios es que lo entendamos por la lectura y la reflexión de sus palabras, para que cooperemos. O sea, lo único que Dios espera de vos y de mí es cooperación. Por eso Pablo dice, somos colaboradores, o sea, gente que coopera con Dios. Sí. Si yo entiendo que esa es su voluntad, lo mejor que yo puedo hacer entonces es decirle a Dios, Señor, me rindo. Sí. Pero me rindo en serio, y Dios sabe testear si estamos rendidos o no. Sí. Me rindo a tu voluntad. Me rindo realmente a lo que estableciste para mi vida. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a Dios si no es a través de Jesús. Jesús es la verdad, esa es su palabra. La Biblia es la verdad. Y hay muchas cosas que vos las aprendés por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Y las otras cosas que no aprendés por la palabra de Dios, porque hay mucha gente que dice, no está todo explicado en la Biblia. Y no. Pero está todo explicado en el camino que Dios te permite vivir y transitar a vos. En ese camino que vos vivís, Dios te permite entender lo que te faltaba. Y también a través de la vida que Él te permite vivir a vos. ¿Viste cuando yo he dicho muchas veces, deja que la vida lo va a poner en su lugar? ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Ves? Entonces hay personas que muchas veces necesitan que la vida los ponga en su lugar o que la vida los acomode. Y en la vida misma está Dios mismo. Y en el camino que cada uno vive, por eso no nos tenemos que meter a juzgar el camino del otro, sea cual sea. Esas cosas las juzga Dios. Lo único que uno tiene que hacer es apelar a la conciencia de uno y decir, bueno, yo soy consciente de que realmente no puedo esto por ahora, o realmente no quiero hacer esto por ahora. Reconocerlo y confiar. Dios busca eso también. La confianza está en reconocer lo que no estás pudiendo hacer, lo que no querés hacer. Porque ahí vos le das lugar al obrar de Dios en tu vida. Y la lucha deja de ser lucha y empieza a ser rendición. ¿Por qué tiene que ser una lucha? Si bien está ilustrado como lucha, y es una lucha, llega un punto que vos tenés que directamente rendirte. El camino de la rendición. Yo no veía a Jesús luchar. Yo lo veía a Jesús rendido a la voluntad de Dios. A Pablo al principio también es cierto, él mismo lo deja saber que él estaba en una lucha, en un conflicto. Pero después de un Pablo rendido, incluso al punto cuando le escribe las cartas a Timoteo, que él ya sabía que lo iban a decapitar en Roma. No veo un Pablo luchando por su vida, por salvar su vida. Veo un Pablo rendido, entregado, diciendo, mi vida va a ser ofrecida como un sacrificio a Dios. Timoteo, te modelé cómo hacer las cosas, hacer. Y enseñale a hombres que sean aptos para enseñar. Y vos procurá presentarte como un obrero aprobado delante de Dios, que no tiene que avergonzarse. Lo que viste que yo hice, hacelo. Veo un Pedro que al principio luchaba, pero después estaba rendido. Y a Juan, y así a cada hombre de Dios, ¿no? Entonces, sí, ese es el camino, ¿cierto? Experimentás lucha. Porque hay un choque primeramente en tu mente. Por eso dice Pablo que no nos conformemos al mundo. Que no nos adaptemos al mundo, a sus ideas, a sus costumbres, a su punto de vista, a su pensamiento, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, que claramente va en contramano del mundo. Y creo que lo que más nos ha detenido a los cristianos en este caminar es eso, es buscar la comprensión, es buscar ser comprendidos por gente del mundo. Cuando el apóstol Juan fue muy claro, los del mundo escuchan a los del mundo, y los de Dios escuchan a los de Dios. Entonces a veces uno gasta sus fuerzas queriendo mostrarle al mundo cómo hacer las cosas. Sí. No las van a entender porque tienen la mente entenebrecida, porque tienen cauterizada la conciencia. Y les mostrás lo más obvio, qué sé yo, lo que está pasando con el supuesto cambio climático, y no son capaces de asociarlo. Les terminaste de mostrar y te saltan con cualquier charla. Su conciencia está cauterizada. No dimensionan el peligro, no dimensionan los tiempos en los que estamos, no son capaces de poder verlo.
Algunos se burlan. Ujú. Como le pasó a Lot cuando estaba Sodoma y Gomorra a punto de ser destruida, que él fue y le habló a sus parientes, y la Biblia dice que sus yernos pensaron como que él se estaba mofando, burlando, como no lo tomaron en serio. Ujú. Y los ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra. Entonces eso está pasando también en este tiempo. Y eso va a Podrían pasar. haber salvado eso. Se pueden haber salvado. Y así pasa, ¿no? Cuando uno comparte el mensaje o uno habla las cosas, la gente se ríe. Pero bueno, ahí está, como hablábamos hoy con Benny. La gente no cree porque Dios no quiere que crean. Tal cual. Si Dios quisiera que crean, les habilita el entendimiento. Porque él también, o sea, si no les habilita el entendimiento es porque también ve su corazón. Exactamente, es por algo. Que Dios nos incluye. Y Dios se hace cargo de esas cosas. La gente es por ahí la que ha tratado de salir a defender una imagen de Dios que Dios mismo deja ver. Como por ejemplo cuando Dios dice que Él endureció el corazón de Faraón. No es que Dios endureció. Lo que pasa es Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cuál es el drama? ¿Es Dios o no? Sí. Dios endurece a quien quiere endurecer y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y le permite a la persona, por más obstinada que sea, rendirse. Sí. Mirá si no Nabucodonosor. ¿Entendés? Sí. Entonces la gente tiene que aprender a ver a Dios como realmente es Dios y Dios se hace cargo de que Él crea la luz, la tiniebla, la paz y la adversidad. Y en medio de todo ese conflicto que hay entre luz, tiniebla, paz y adversidad, ahí estamos nosotros. ¿Querés gloria? Perseguir. ¿Querés honor? Perseverar. ¿Querés inmortalidad? Procuran hacer el bien. Listo.